cardiovascular o renal, y el edema inflamatorio que vamos a volver a retomar ahora, que tiene sus características particulares. Así que a manera de continuar, diríamos, progresando en los diferentes temas generales, vamos a ver entonces ahora el tema de inflamación. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de esa tríada que siempre les digo, tienen que tener presente, de noxa, célula o tejido y medio ambiente? Decíamos que tanto las lesiones celulares y ahora en particular un proceso inflamatorio va a estar condicionado por las características o factores particulares de estos tres participantes siempre. Nosotros contamos naturalmente con barreras, como la piel y la mucosa. Después contamos con nuestro sistema inmunitario, ya sea nuestra inmunidad natural o adquirida, es decir, la natural que nos viene de nuestro sistema propio, y lo que nos pasa la mamá a través de la sangre y la placenta, como inmunidad natural. Y después tenemos la adquirida, que lo adquirimos padeciendo un proceso generalmente infeccioso o a través de vacunas. Pero además contamos con otro sistema de defensa, que es justamente la inflamación. Uno pensaría que un proceso inflamatorio es un proceso en realidad patológico, pero en realidad es un proceso o un mecanismo también de defensa que pone en marcha el organismo para eliminar una noxa o neutralizarla, y por otro lado iniciar un proceso de reparación de todos los tejidos que han sido involucrados en ese momento. Ahora, existen condiciones en que ese proceso inflamatorio puede exceder o puede ser exagerado, y ese proceso inflamatorio termina siendo también nocivo o dañino para el organismo. Ustedes van a encontrar en la literatura muchas definiciones de inflamación. Fíjense, acá les puse dos, como una reacción compleja en el tejido conjuntivo vascularizado, que hace justamente referencia al sitio en particular donde se desarrollan todos los procesos o cambios en el momento de una inflamación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del sistema vascular, que les habíamos mencionado que es justamente en la microcirculación donde se producen los mayores cambios y donde están los mecanismos más importantes desde el punto de vista fisiopatológico para regular no solamente el equilibrio hidroelectrolítico, sino también para regular todo lo que sea respuesta inmune, intercambio de información de manera permanente entre los diferentes tejidos, entre los diferentes tipos celulares. Es por eso que esta definición de una reacción compleja en el tejido conjuntivo vascularizado hace referencia sobre todo a esos mecanismos fisiopatológicos intervinientes en el proceso inflamatorio. También van a encontrar esta definición como proceso místico complejo de reacciones celulares, neurovasculares, humorales, proliferativas, hormonales, que tienden a limitar la acción de una noxa. Y así van a encontrar muchas otras definiciones. Desde el punto de vista semiológico, todos estamos familiarizados a que cuando uno está viendo o es portador de un proceso inflamatorio, los síntomas comunes, a veces independientemente a veces de la noxa, van a ser esto que se llama tétrada de Celsus. El calor, el rubor, tumor, que hace referencia más que nada a la tumefacción, a la hinchazón, no no tiene acá relación con tumor de neoplasia, sino a la tumefacción en sí.
dolor y al que se le agrega disminución de la función. Estos síntomas y signos están presentes en todos los procesos inflamatorios, en mayor o en menor medida, y las características que presentan con respecto en cuanto a su intensidad, localización y grado de presencia de cada uno de estos signos o síntomas, puede en algunas circunstancias incluso ser orientativa a la etiología que está siendo responsable de ese proceso. Todos los procesos inflamatorios desde el punto de vista terminológico, nosotros le agregamos el sufijo itis. Entonces, cuando nosotros tenemos una palabra que termina en itis, estamos haciendo referencia a que hay un proceso inflamatorio en ese sitio, o en ese órgano, o en ese sistema. ¿Está? Discúlpenme. Muy bien. A fines de nada más que de facilitar la comprensión del proceso inflamatorio, hablamos de cronodinamia de la inflamación y mencionamos fases de este proceso que, si bien acá están desglosadas, ustedes tienen que hacerse la idea de que cada una de estas fases están presentes en un proceso inflamatorio de manera contigua, incluso a veces de manera simultánea. Y eso va a estar, lo tienen que tener presente porque a veces en un mismo órgano, en un mismo sistema, estos cambios que nosotros los vamos a describir de manera independiente o separada para comprender mejor, se están dando de manera simultánea, ¿sí? En mayor o en menor medida, a veces condicionado otra vez por el tipo de noxa, por el tiempo de acción de la noxa, por la virulencia que tenga si se trata de un agente infeccioso, por la cercanía o lejanía que tenga el sitio en donde actuó la noxa. Yo puedo tener fenómenos en los que predominen los cambios de la fase de agresión del proceso inflamatorio en el sitio directo donde actuó la noxa, pero si yo me voy alejando de ese sitio puedo encontrar otros cambios, quizá más leves, totalmente diferentes al sitio en sí de la agresión. No sé si les queda claro la idea. Entonces, estas fases o cronodinamia que mencionamos en la inflamación es nada más que para facilitar en la comprensión de cuáles son, desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico y desde el punto de vista morfológico, las diferentes alteraciones que pueden estar presentes en un proceso inflamatorio. Bueno, entonces, en la cronodinamia de la inflamación podemos describir tres fases. Una fase de agresión, que es la fase en la cual justamente se produce la acción de la noxa sobre la célula, el tejido o el organismo, y donde van a predominar los fenómenos de injuria celular. Es decir, acá vamos a ver eso que vimos cuando vimos lesión celular, que van a ir desde lesiones reversibles, como cambios hidrópicos, cambios grasos, acumulaciones o lo que sea, o puede ir a muerte celular también por las diferentes connotaciones que hemos visto, desde necrosis en sus diferentes patrones e incluso fenómenos de apoptosis, que acuérdense, pueden convivir en el mismo proceso. O sea que en la fase de agresión lo que predomina es la lesión celular. Dependiendo de qué noxa se trate, dependiendo de qué célula sea la dañada o tejido sea el dañado y de qué condiciones favorables o no estén presentes, va a ser la gravedad de esta injuria celular y va a determinar
qué tipo de gravedad va a tener desde el punto de vista funcional y qué tipo de patrón morfológico va a adquirir esa lesión en función de estos tres factores. Una vez que se produce esa fase de agresión, pasamos a la fase de, esperen que se me, a la fase de reacción, es decir, donde el organismo pone en marcha una respuesta. Esa respuesta, fíjense, puede ser, o es mejor dicho, de dos tipos. Por un lado, hay una serie de cambios vasculares, porque es justamente el sistema vascular el que permite hacer todo este tipo de intercambio de información de lo que está pasando en ese lugar, y por otro lado va a haber movilización celular. Esos son los dos componentes, diríamos, importantes de la fase de reacción. Dentro de los fenómenos vasculares vamos a volver a ver o a repasar. ¿Alguien me está hablando? ¿Alguien habló? Algún alumno debe tener el micrófono prendido, doctora. Ah, porque yo no estoy escuchando bien, por eso. No, sí, por eso. Bueno, silencien los micrófonos, por favor. Bueno, decíamos entonces que en esta fase de reacción hay dos componentes principales. Los cambios a nivel del sistema vascular y que se van a dar, acuérdense, a nivel de la microcirculación y la movilización celular al sitio de la lesión. Y por último tenemos la fase de curación, en las cuales hay varias posibilidades. Sí, ¿alguien está hablando? Bueno, existen varias posibilidades en la fase de curación, o que la anoxa sea anulada, porque la anoxa tiene baja virulencia o porque tiene bajo efecto patogénico, o la célula, el tejido o el sistema involucrado tiene los mecanismos necesarios para neutralizarlo y se produce la anulación de la anoxa. Puede ser que haya a eso, en ese caso tenemos lo que se llama la situación de restitución, o restitución ad integrum, dependiendo de la gravedad del daño y dependiendo del tejido que esté involucrado en el proceso. Supónganle que ustedes están, que el tipo de tejido involucrado sea supongámosle un epitelio que tiene capacidad de reparar y de regenerarse, se produce la restitución ad integrum de las células que fueron dañadas en ese proceso. O sea, ¿cuál va a ser el determinante de que haya o no restitución ad integrum en este caso? El grado de, a veces, especialización del tejido que esté involucrado, también el grado de la capacidad o patogenicidad que tenga esa anoxa, y también la extensión de la lesión, porque yo puedo tener involucrado un epitelio, pero si el daño fue muy extenso, muy grave, a veces esa regeneración, esa sustitución ad integrum no puede ser llevada a cabo en su totalidad y se debe recurrir al otro proceso por el cual se produce la fase de curación, que es la cicatrización. Cuando entonces el daño es muy extenso o la anoxa provoca un daño muy intenso, o la célula es tan especializada que su regeneración está limitada o no puede regenerarse, pasamos al otro proceso que es el de reparación. Esa reparación
entonces se hace generalmente por cicatrización o sustitución de ese tejido dañado por tejido cicatrizal, tejido conectivo cicatrizal. Entonces, ¿entienden la diferencia entre una cosa y otra? La reparación entonces puede ser por sustitución ad integrum, por regeneración, o puede ser por cicatrización, donde el tejido dañado es sustituido por una cicatriz, por un tejido fibroso. ¿Quedó clara la diferencia ahí? No sé, quedó claro. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno. Ahora, desde el punto, fíjense, morfológico, evolutivo, biológico, podemos tener distintas terminologías que vamos a usar y que debemos manejar al referirnos a un proceso inflamatorio. Fíjense que desde el punto de vista morfológico, y a eso me refiero morfológico en el sentido de qué características tiene cuando yo hago una evaluación histológica de un proceso inflamatorio. Y bueno, y desde entonces, desde el punto de vista morfológico, yo puedo tener procesos inflamatorios a los que llamo alterativos. Alterativos hace referencia a que lo que predomina desde el punto de vista morfológico son fenómenos de tipo, ya sea cambios degenerativos o necrosis fundamentalmente, en los que hay generalmente mucho daño tisular, mucho daño del tejido y en lo que predomina generalmente la necrosis. A eso yo llamo un proceso inflamatorio con cambios alterativos. Cuando hablo de exudativos, hace referencia a lo que predomina desde el punto de vista morfológico, es a la producción de exudados, de ahí el nombre. Es decir, que hay un predominio de fenómenos, sobre todo vasculares, que van a ser los responsables justamente de formar el exudado inflamatorio, que ahora vamos a ver desde el punto de vista semiológico qué características puede tener y cómo yo los voy a describir. Y por otro lado, puedo hablar de procesos inflamatorios productivos, que son justamente cambios que suelen verse en los procesos inflamatorios ya de larga data, en los procesos inflamatorios crónicos, en los que, si bien hay una persistencia por alguna razón de la noxa y del fenómeno inflamatorio en sí, por la cronicidad y por la persistencia en el tiempo, también ya hay indicios de reparación, de algún tipo de reparación o de fibrosis. Y eso da lugar entonces a fenómenos que se llaman productivos, porque yo, desde el punto de vista histológico, puedo ver indicios de intentos de reparación en el tejido, es decir, fundamentalmente formación. Ahora vamos a ver también eso cuando veamos inflamación crónica, pero lo que se ve fundamentalmente es un tejido de granulación, que es el exponente o el exponente morfológico de un proceso inflamatorio crónico y que y de que está habiendo un inicio de reparación para formar una cicatriz. Pero como les decía, en estas situaciones suele haber persistencia de la noxa, persistencia de cambios de tipo alterativo, pero con el agregado de inicios de reparación. ¿Entienden las diferencias entonces? En uno predomina los fenómenos de necrosis, en las inflamaciones con morfología alterativa, en otros predominan los cambios fundamentalmente de tipo vascular, el edema y la formación de exudado, a eso llamamos exudativo, y en otros predomina ya por cronicidad indicios de reparación. Eso desde el punto de vista morfológico. Desde el punto de vista evolutivo, nosotros podemos denominar a los procesos inflamatorios, fíjense, en sobreagudos, agudos, subagudos o crónicos, dependiendo del tiempo, de la velocidad en que aparecen todos estos cambios que estamos mencionando en estas distintas fases.
En el sobreagudo habrá una predominancia de los efectos de la noxa, por lo tanto, seguramente desde el punto de vista morfológico predominarán los fenómenos de tipo alterativos, y el tiempo de desarrollo del proceso será corto, será en poco tiempo. Todo lo opuesto me va a pasar en un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? En el cual hay un solapamiento a veces desde el punto de vista clínico de los síntomas o de los signos, y también habrá también pocas manifestaciones desde el punto de vista morfológico y persistencia en el tiempo o mucho más que las demás formas. ¿Entienden las diferencias? Entonces, esos son los términos que usamos habitualmente para referirnos al tiempo de evolución de un proceso inflamatorio. Desde el punto de vista biológico, podemos hablar de procesos inflamatorios inespecíficos o específicos. ¿Y a qué hace referencia esto? Tiene que ver con tanto manifestaciones clínicas como también manifestaciones de tipo morfológico. Hablamos de inespecíficas aquellos procesos inflamatorios que, independientemente de cuál sea la noxa, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista morfológico, se parecen, es decir, hay una respuesta estereotipada, similar, independientemente de cuál sea la noxa. Es decir, yo no puedo, a grandes rasgos y a simple vista, decir específicamente de qué noxa se trata, ¿sí? A eso se refiere con inespecífica. En cambio, cuando hablamos de un proceso inflamatorio específico, es porque, tanto desde el punto de vista clínico o a veces desde el punto de vista morfológico, o teniendo en cuenta ambos aspectos, tienen alguna particularidad. Por ejemplo, algún tipo de síntoma que es propio de una enfermedad o de un agente infeccioso, o algún tipo de alteración desde el punto de vista histológico que es patognomónico o característico de una determinada noxa. A eso nosotros denominamos inflamación específica. Como ejemplo de eso les puedo dar infecciones, por ejemplo, como la tuberculosis, las micosis profundas, enfermedades en general infecciosas que tienen, por las características del agente, en este caso infeccioso, y el tipo de respuesta inmunológica que generan, ciertas particularidades que cuando uno está frente a esa sintomatología o cuando uno está frente a esos cambios morfológicos, lo primero que tiene que pensar o lo primero que tiene que descartar es esa etiología. ¿Me entienden la idea? ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de necrosis y mencionamos uno de los patrones morfológicos de necrosis, como por ejemplo la necrosis caseosa? La necrosis caseosa es particular y característica de la tuberculosis. Entonces, sumado a que la infección por el bacilo tuberculoso produce una sintomatología particular, desde el punto de vista respiratorio, desde un patrón por ejemplo, en el registro de fiebre particular, al que si después le sumamos las alteraciones morfológicas que son muy, muy particulares y propias de la enfermedad, podemos decir que la tuberculosis es un ejemplo justamente de un proceso inflamatorio específico. ¿Me entienden? Y así podemos dar muchos ejemplos. Por ejemplo, en boca, la infección por actinomices que se suele dar luego de la actinomices es un saprófito, un habitante normal, parte de nuestra flora bucal, pero que en determinadas circunstancias y condiciones puede volverse patógeno. Por ejemplo, en cirugías, después de extracciones dentarias, en traumatismos, y puede generar un proceso inflamatorio, que en este caso lo que tiene de particular es las características propias que tienen las colonias de actinomices en la lesión.
Y eso lo hace una lesión específica, porque clínicamente suele tener una presentación particular, afectar generalmente el maxilar, a veces en el cuerpo del maxilar, tener todos los signos de flebosis que decíamos hoy, calor, rubor, la formación de exudado y la exteriorización de ese exudado con la particularidad de unos gránulos que se llaman gránulos de azufre, que son colonias de actinomyces, y esas características propias a mí me inducen a pensar ese agente etiológico, es el primero que tengo que ir a descartar. A eso es lo que yo llamo una infección o una inflamación específica. ¿Comprendieron los ejemplos más o menos? ¿Mm? Bueno, y fíjense que desde el punto de vista de la etiología, esto ya hemos visto cuando vimos lesión celular, podemos tener etiología ya sea infecciosa por virus, bacterias, hongos, químicas y físicas, ¿sí? Esto también les va a otorgar al proceso inflamatorio ciertas particularidades propias que a veces nos permiten ir identificando el proceso. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a describir qué es lo que pasa en cada una de esas fases que decíamos en la cronodinámica de la inflamación. Con respecto a esto, les recuerdo nuevamente de que si bien las vamos a ir describiendo de manera separada, esto se va dando de manera continua y a veces simultáneamente. Decíamos entonces que en la fase de agresión lo que predomina son los fenómenos alterativos, ya sea cambios degenerativos celulares, que ya los conocemos ahora, o necrosis o muerte celular, ya sea bajo la forma de necrosis o de la forma de apoptosis. Y fíjense que ahora, gracias a la biología molecular, se conoce de que esos fenómenos alterativos o de muerte celular genera una serie de señales diferentes que justamente son los determinantes del cómo va a ser el patrón morfológico o cómo se va a presentar morfológicamente e incluso sintomatológicamente un proceso inflamatorio. Entonces, a esto es lo que llamamos patrones moleculares asociados al patógeno y patrones moleculares asociados al peligro, que no son más que ya sea productos de la misma degradación de las células que están involucradas en el proceso, o productos de la activación o la liberación de ciertas sustancias, ya sea por las propias células que mueren o sufren cambios en el proceso, o de las mismas células inflamatorias que participan en el proceso inflamatorio, que ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, dentro de los patrones moleculares asociados al patógeno, tenemos las células que les decía necróticas, las células muertas, la misma hipoxia, que se acuerdan era el denominador común cuando nosotros teníamos la acción de una noxa, que todo converge en un solo, diríamos, efecto, que es la hipoxia celular, y donde se activan factores como el factor inducido por la hipoxia, la presencia de cuerpos extraños producidos por traumatismo o agentes infecciosos, las reacciones inmunitarias, las llamadas reacciones de hipersensibilidad, que eso habrán estudiado ustedes cuando estudiaron inmunología, que habían distintos tipos de mecanismos de hipersensibilidad. Acá el involucrado generalmente es el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 4, el mediado por células y donde las células que participan suelen ser los linfocitos T. Y por otro lado, los patrones moleculares asociados al peligro, que se refiere sobre todo a los distintos receptores que tenemos en las células. Acuérdense que las células tienen distintos mecanismos de señalización o de regulación
están permanentemente comunicadas entre sí, tanto con las células vecinas como con las células que están a distancia. Y eso se llamaba, ¿se acuerdan? El sistema autócrino, parácrino y endócrino. Autócrino, que son las señales que emite la propia célula permanentemente y que está regulando su funcionamiento. La parácrina, que es la señalización cerquita con sus células que tiene al lado, con las vecinas, y la endocrina, que es la señalización que viaja a través del sistema circulatorio. Esto está permanentemente funcionando y regulando todos estos procesos, tanto el crecimiento celular, la diferenciación celular, como también la capacidad de respuesta ante una agresión. Entonces, las células poseen distintos receptores en su superficie, y esto lo vamos a volver a ver cuando veamos, por ejemplo, reparación, y lo vamos a volver a ver cuando veamos neoplasia, porque son estos mismos sistemas los que están alterados en los distintos mecanismos de carcinogénesis. O sea, les recalco esto para que se vayan familiarizando con el tema. Entonces, fíjense, tenemos receptores de tipo señuelo, receptores para residuos de manosa, que son opsoninas, que ahora vamos a ver qué son las opsoninas, receptores para las citocinas, que también son otros mediadores que ahora vamos a ver, receptores acoplados a la proteína G. Son todos, hagan de cuenta, timbres de un portero eléctrico que se van tocando y se van activando dependiendo de cuál sea el tipo de noxa que actúa, dependiendo la gravedad del daño en ese momento, dependiendo de una serie de factores ambientales y de señalización que existen en ese momento. Hagan de cuenta que esto es un tablero de un portero, y cada uno de estos receptores se está activando en función de eso. ¿Está? Entonces, a todos estos receptores es lo que se llama receptores de reconocimiento de patrones. ¿Por qué de patrones? Porque es lo que justamente determina el patrón de cómo se va a expresar clínicamente esa enfermedad y el patrón de cómo se va a expresar desde el punto de vista morfológico. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, doctora. Muy bien. Cualquier cosa me interrumpen, me preguntan. Entonces, esa era la fase en la que la noxa tomaba contacto con la célula o con el tejido y que determinaba el patrón de respuesta. La segunda fase, decíamos, era la fase de reacción del organismo. ¿Qué pasa ante esa agresión? Y decíamos que tenía dos tipos de componentes principales. Por un lado, el sistema vascular, sobre todo la microcirculación, y por otro lado, la movilización de células. Por supuesto que esto va a estar condicionado por el botón que se activó en la fase anterior, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos edema? Que teníamos una serie de cambios en la vasculatura y que muchas veces, o mejor dicho siempre, el edema inflamatorio no difiere mucho del edema no inflamatorio, salvo por un solo factor, que es que en el edema inflamatorio hay el agregado de cambios de la permeabilidad vascular, cosa que no está presente o que no es, sobre todo, determinante, diríamos así, en el edema de origen no inflamatorio. Entonces, desde el punto de vista vascular, ¿qué es lo que pasa en la fase de reacción? Hay un cambio del flujo y calibre vascular que no difiere desde el punto de vista fisiopatológico al edema que vimos la vez pasada. Es decir, por la activación de diferentes receptores, la acción de diferentes mediadores químicos a nivel de la microcirculación, que es este esquemita acá que siempre tienen que tener presente, se va a producir cambios en cuanto al calibre
de los pequeños vasos, apertura de esfínteres de arteriolas y de vénulas, la mayor, diríamos, habilitación o apertura a nivel del lecho capilar y venular en la microcirculación, y que no difiere de los mecanismos que habíamos visto cuando hablamos de edema, es decir, hay aumento de presión hidroestática, hay salida de líquido al intersticio, hay disminución de la presión coloidosmótica intravascular y aumento del espacio intersticial, y escape de líquido que va a provocar la aparición de edema en el sitio de la lesión, con la particularidad que cuando estamos hablando de un edema inflamatorio suele tener la característica de ser un edema que es localizado en el sitio de la lesión, que suele ser un edema caliente y que suele ser un edema rojo porque hay vasodilatación, que hace que en el sitio del edema haya rubor y haya calor, ¿sí? Eso por un lado. Pero inicialmente suele haber, en el caso del edema inflamatorio, una vasoconstricción inicial que es refleja y provocada por las terminaciones nerviosas y que dura fracciones de segundo, para dar lugar después a la vasodilatación, que es ya producida por estos mediadores y por estos distintos receptores que estamos viendo. ¿Está? Entonces hay una vasoconstricción inicial refleja y una vasodilatación con cambios de la permeabilidad. Esos cambios de la permeabilidad se producen por cambios a nivel, sobre todo, del endotelio vascular. Recuerden que desde el punto de vista histológico, los capilares de pequeño calibre tienen un revestimiento endotelial y una membrana basal, es decir, hay una barrera muy delgada que separa la luz vascular del espacio intersticial, y es por eso que a este nivel se producen la mayoría de los cambios vasculares presentes en un proceso inflamatorio, ¿sí? Esos cambios en la permeabilidad del endotelio, ahora vamos a ver, pueden deberse a diferentes mecanismos, y otra vez va a estar determinado por el tipo de noxa que esté interviniendo y por el tipo de mediador que esté participando, por el tipo de llave que decíamos se active, el tipo de mediadores químicos que se ponga en juego, la gravedad del daño que esté presente en ese tejido, ¿sí? Y por otro lado, aparte de estos cambios vasculares, va a haber movilización de células. La principal célula, o la que primero se moviliza al sitio de lesión en un proceso inflamatorio agudo, que es el que estamos describiendo ahora, son los leucocitos polimorfonucleares. Los leucocitos polimorfonucleares, ¿por qué? Porque son los que más rápidamente acuden al lugar y por los que también los que tienen más corta vida media. Estos leucocitos van a acudir al sitio de la lesión en diferentes, diríamos, etapas o por diferentes mecanismos, dados fundamentalmente por los cambios que hay en el flujo vascular y por otro lado en respuesta a un gradiente de concentración de esos diferentes mediadores químicos que se ponen en juego en un proceso inflamatorio. Esos mediadores o esas señales que reciben los leucocitos son de muy diferente naturaleza. La misma noxa, les decía en la diapositiva anterior, genera sustancias que actúan como señales justamente para que estas células acudan al foco de la lesión. Y por otro lado, las mismas células inflamatorias que van acudiendo a ese sitio también liberan sustancias que amplifican esa respuesta, amplifican esa señal, al igual que las células endoteliales. Las células endoteliales son células que tienen muchísimas funciones. Fíjense que estamos hablando desde su intervención
en los cambios en la permeabilidad vascular, en la otra vez hablábamos sobre la señalización con respecto a los mecanismos de trombogénesis, de hemostasia, y ahora también tenemos su participación en cuanto a la señalización de en un proceso inflamatorio agudo. Así que algunos mencionan que las células endoteliales en realidad es el órgano endocrino de mayor distribución en el organismo, porque participa en muchos procesos. Entonces, decíamos entonces que en esta fase de reacción teníamos cambios en el flujo y calibre de los vasos, y acá está el resumen de eso: una vasoconstricción transitoria, una vasodilatación que aumenta el flujo, ¿se acuerdan? Aumenta la presión hidrostática en la luz vascular, eso produce lentificación y retraso de la circulación, y eso es lo que induce al cambio de la permeabilidad a nivel de la pared vascular. Eso también produce turbulencias en el flujo sanguíneo, y eso favorece la salida, diríamos así, de las diferentes células que participan en el proceso inflamatorio, su acercamiento a la pared vascular. Esto provoca éstasis y, les decía, favorece lo que se llama marginación leucocitaria, ¿sí? Bueno, esto es nada más que un repaso de lo que ya hemos visto cuando hablamos de edema, el aumento de la permeabilidad vascular, que es el elemento particular y que diferencia entonces el edema inflamatorio del no inflamatorio. Se produce por disminución de la presión oncótica intravascular, aumento de la presión osmótica intersticial y aumento de la presión hidrostática, y sumado al cambio en cuanto a la permeabilidad, da lugar a la formación de edema inflamatorio que tiene características desde el punto de vista bioquímico y físico de exudado o de transudado. Inicialmente, como ustedes se imaginarán, el edema inflamatorio se va a iniciar como un transudado, pero a medida que el proceso se instale y se comprometa más la permeabilidad del vaso, ese transudado, que es un edema pobre en proteínas, se va a transformar en un exudado, es decir, en un edema rico en proteínas, ¿sí? Esa es la diferencia, diríamos así. Les decía que esos cambios en la permeabilidad vascular, la permeabilidad del endotelio, se puede deber a distintos cambios a ese nivel. Puede ser que la noxa actúe directamente y dañe el endotelio y haya un pasaje libre de líquido desde la luz vascular al intersticio, pero la mayoría de las veces, y dependiendo del sitio que estemos viendo, puede ser que el endotelio permanezca indemne, pero que las células endoteliales sufran cambios en cuanto a su morfología y en su citoesqueleto que hagan que aumente el pasaje de líquido desde la luz vascular al intersticio. Y entonces, esos cambios de la permeabilidad, fíjense, puede ser por formación de aberturas entre las células endoteliales. Esto se da sobre todo a nivel de las vénulas, y es activado por sustancias fundamentalmente como la histamina, la bradiquinina, los leucotrienos, la sustancia P. Todas estas sustancias que yo les estoy mencionando lo vamos a volver a retomar cuando veamos los diferentes mediadores químicos. ¿Por qué es importante que yo conozca esto? ¿Qué cambios en la permeabilidad y quiénes son las sustancias que están interviniendo en esto? Porque en esto va a incidir en la medicación que yo pueda dar como antiinflamatorio. Esto va a determinar cuán o menos va a ser efectiva una medicación antiinflamatoria, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos esto y nos acordemos de esto. Entonces, la formación de aberturas entre las células endoteliales
está activada por sustancias como la histamina, la bradiquinina, los leucotrienos, la sustancia P. Se produce fundamentalmente, o los receptores de estas sustancias están fundamentalmente a nivel venular, en el extremo venular de la microcirculación que hablábamos hoy. Fíjense que son fenómenos reversibles y de corta duración, de 15 a 30 minutos. Y esto también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la medicación. La respuesta es inmediata y transitoria. Y el mecanismo se produce por reorganización del citoesqueleto de la célula endotelial, que provoca la contracción de la célula endotelial y la apertura de estos canales entre célula endotelial y el pasaje del líquido al intersticio. ¿Sí? El otro mecanismo por el cual puede estar aumentada la permeabilidad del vaso es, les decía hoy, por lesión directa de la célula endotelial. Fíjense que esto se da, por ejemplo, en lesiones que son alterativas fundamentalmente, necrotizantes. Por ejemplo, en las quemaduras graves, cuando actúan venenos o toxinas, o cuando hay una infección por bacterias líticas, es decir, por bacterias que tengan enzimas que provoquen la digestión de los tejidos. Acá no hay una selectividad en cuanto a al cambio de la permeabilidad. La célula endotelial se daña y el pasaje es libre desde la luz vascular hacia el intersticio. Y por lo tanto tampoco hay selectividad en el tipo de vaso que se compromete. Se comprometen tanto las arteriolas, se comprometen los capilares y se comprometen las vénulas. Dura más tiempo porque ahí, decíamos, daño del tejido, hay daño tisular, entonces va a durar horas o días. La lesión es inmediata a la acción de la noxa y persiste, e incluso se le va a dar o se le va a sumar estos fenómenos de trombosis, porque hay lesión, justamente pérdida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la tríada de Virchow en la patogénesis de la trombogenia? Que el punto común, diríamos, de todo es que el endotelio está dañado. Ahí se inicia el mecanismo de formación de trombo en la luz vascular. Pues bien, acá está dañada la célula endotelial, entonces sumado a este libre pasaje hay fenómenos de trombosis en la microcirculación. El otro cambio que podemos tener es la lesión endotelial mediada por leucocitos. También fíjense que en este caso es producida por sustancias liberadas, a veces por degranulación de los leucocitos, afectan sobre todo a las vénulas de la microcirculación y fíjense que tiene también a veces la particularidad de comprometer sobre todo vénulas y capilares pulmonares o renales, y de ahí también va a tener una expresión clínica y una expresión morfológica totalmente distinta. Está asociada a fases tardías de la inflamación, porque acá ya tuvo que haber tiempo para que acudan los leucocitos al lugar, para que haya muerte celular, degranulación de los leucocitos, y les decía, es por liberación de las enzimas que tienen en sus gránulos los leucocitos en sí. Y el otro mecanismo involucrado en el cambio de la permeabilidad es la transitosis, que está producido o activado por un factor o un mediador químico que se llama factor de crecimiento del endotelio vascular, también por la histamina. Se produce fundamentalmente a nivel de las vénulas y el mecanismo es que se forman vesículas que transportan líquido desde la luz del vaso hacia el intersticio, y a ese fenómeno es lo que se llama transitosis. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta ahí o no? Doctora. Sí, doctora. Bueno, todos estos cambios que nosotros estamos viendo en la permeabilidad vascular
si bien pueden predominar uno u otro, otra vez decíamos, dependiendo de qué noxa está involucrada y de la gravedad del daño, tengan presente siempre que pueden estar todos en un mismo proceso. Yo puedo tener en el sitio, en el foco en el cual hay el mayor daño tisular, por ejemplo, cambios de la permeabilidad por lesión directa del endotelio, pero si me alejo de ese foco, en el tejido circundante puedo tener cambios de la permeabilidad por efectos de mediadores químicos como histamina, serotonina o por estos otros mecanismos de transitosis, ¿sí? Entonces todos pueden estar presentes, involucrados en el mismo proceso, dependiendo del sitio y dependiendo de cuál sea la etiología. Eso con respecto al cambio de permeabilidad. Entonces, que les quede sellado acá grabado en la cabeza, que aparte de todos los cambios hemodinámicos que vimos cuando vimos edema, la diferencia fundamental del edema inflamatorio y del no inflamatorio es este agregado de esas modificaciones en la permeabilidad vascular que no está presente en el otro tipo de edema, ¿sí? El otro componente de esta fase de reacción, decíamos, es la movilización de células. En un proceso inflamatorio agudo, las principales o la principal célula que se moviliza y la principal célula que caracteriza o que identifica un proceso inflamatorio agudo es el leucocito polimorfo nuclear, ¿sí? Este leucocito y todos los elementos formes de la sangre normalmente circulan de manera axial en la columna líquida dentro de un vaso, es decir, cuando la sangre está circulando normalmente, lo hace con un flujo laminar donde la parte menos celular, es decir, el plasma fundamentalmente, es el que está más externo en la columna líquida en contacto con el endotelio vascular. Después están los glóbulos rojos y en el centro de esa columna líquida circulan las células sanguíneas, los leucocitos, los monocitos, que están patrullando en la circulación. Entonces, cuando por alguna razón hay una alteración que justamente está dado por esos cambios hidrodinámicos que vimos, si hay una pérdida de ese flujo laminar, se genera turbulencia en el flujo sanguíneo y eso favorece a que las células que estaban circulando axialmente comiencen a estar más cerca de la pared vascular. Y a eso se le suma que las células endoteliales y que el foco de lesión empiezan a mandar señales a que esas células que estaban en el centro acudan al foco de lesión, al sitio de lesión. A estos fenómenos es lo que se llama justamente los fenómenos de marginación o de migración de leucocitos. Entonces, estos fenómenos de movilización celular tienen distintas etapas, diríamos así, el de marginación, rodamiento, adhesión, pavimentación y por último el pasaje a través de la pared que se denomina diapédesis. ¿Cuáles son los factores que condicionan? Muchísimos factores, desde factores físicos que decíamos desde el punto de vista del cambio del flujo sanguíneo, hasta factores, diferencias en las cargas eléctricas de las superficies celulares y factores químicos, sobre todo, les decía, la presencia de diferentes sustancias que actúan como señales que atraen al sitio de la lesión a los diferentes tipos de leucocitos. Y esto justamente, el tipo de señal que está involucrada, va a condicionar qué tipo de célula va a migrar al sitio de la lesión. Entonces, primero decíamos, se produce la marginación, por un tiempo ruedan, es como que hay una adhesión leve, y eso se debe a cambios
en cuanto a la membrana tanto de los leucocitos como de las células endoteliales. Después se produce la adhesión, o sea, la fijación de la célula a la pared, lo mismo que ocurría con las plaquetas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de trombogénesis? Y por último, los leucocitos tienen la particularidad y la propiedad de poder, de tener movilidad propia, entonces se produce el pasaje o la transmigración, que se llama diapédesis, a través de la pared vascular, en esas hendiduras que hay entre célula endotelial y célula endotelial. Esto, entonces, se da en función de un gradiente, les decía, de un gradiente de concentración, que es el que determina la cantidad y la intensidad de la respuesta inflamatoria en el foco de la lesión. Y que va a estar determinado tanto por las células que mueren y que están involucradas en el proceso, como también por las células propias del tejido y de los leucocitos que acuden al lugar, que les decía, amplifican y modulan, es decir, determinan qué tipo de célula va a acudir o no en el sitio de la lesión. ¿Está? ¿Hasta acá estamos? Bueno, entonces acá les voy a mostrar imágenes histológicas de cómo se ve esto que les estoy mostrando, se ve histológicamente cuando miramos un preparado histológico en el que hay un proceso inflamatorio agudo. Fíjense que se ven vasos de paredes muy delgadas, es decir, capilares y vénulas, de luces muy amplias, muy dilatadas, con una pared muy delgadita que solamente está formado por un endotelio y una membrana basal, y en el cual van a ver leucocitos que están en la superficie, algunos en la superficie, otros están atravesando la pared vascular. Se ve perfectamente eso. Esto, cuando uno lo ve, entonces puede decir que está en presencia de un proceso inflamatorio agudo. Hay congestión, estos espacios claros que ustedes ven alrededor de los vasos es el edema, y todo este puntilladito que ven acá son las células inflamatorias que, si ustedes pudieran verlo a mayor aumento, van a poder distinguir inclusive que se trata de leucocitos polimorfonucleares predominantemente. Eso no significa que acá no haya histocitos, que acá no haya linfocitos, células plasmáticas, pero en menor proporción. Lo que predominan son los leucocitos polimorfonucleares. Bueno, y hoy hablábamos de los mediadores químicos. Acá, en primer lugar, les voy a mencionar cuáles son los mediadores químicos responsables de esos cambios, de esa marginación, adherencia, pavimentación y migración en los fenómenos de migración celular. Y son moléculas que son producidas tanto por el endotelio como por los leucocitos, y que son proteínas de las familias de las selectinas, de las inmunoglobulinas, integrinas y glucoproteínas del tipo mucina. Todas estas proteínas son las responsables de que haya esa primera adherencia laxa y después la adhesión más firme, diríamos así, de las células que están migrando hacia el foco de lesión. Eso va a determinar justamente el grado de expresividad de esos receptores en la superficie y también la intensidad en cuanto a la fijación. Estas entonces son las proteínas que intervienen en esa movilización celular dentro del vaso. Y otro fenómeno que mencionamos y que es justamente el que define, diríamos, esa migración hacia el foco de lesión en función de un gradiente, es lo que llamamos quimiotaxis. Quimiotaxis. Entonces, es la locomoción o migración de leucocitos orientada según un gradiente químico al foco de lesión.
Y hoy ya los mencionamos, los factores quimiotácticos podían ser las mismas células involucradas, es decir, que son dañadas en el proceso, o las noxas que están presentes en el sitio de lesión, ya sea de origen exógeno, por ejemplo, productos bacterianos, o las de origen endógeno, que fíjense acá, participan componentes del sistema de complemento, productos de la vía de la lipoxigenasa, donde está el leucotrieno B, y también de la ciclooxigenasa, que son los que forman las prostaglandinas, y esto les va a resultar otra vez familiar porque seguramente lo habrán visto o lo van a ver cuando estudian en farmacología agentes antiinflamatorios, y las citocinas, que son los mediadores químicos provenientes de los linfocitos. Sobre todo las interleuquinas, que se abrevian así, IL, en este caso interleuquina 8, pero también participa la interleuquina 5, la interleuquina 6, todas tienen propiedades diferentes, o para reclutar células de determinada estirpe, o linfocitos T, o linfocitos, o subtipos de linfocitos killer, linfocitos colaboradores, o para inducir la activación de macrófagos. Todos tienen, cada citocina y cada interleuquina tiene una función particular. La vamos a ir viendo a medida que avanzamos en los diferentes temas de inflamación aguda y de inflamación crónica, así que no se preocupen con eso. La acción de todas estas sustancias es lo que produce el fenómeno llamado activación leucocitaria. Activación leucocitaria. Y fíjense que intervienen en eso también la formación de complejos antígeno-anticuerpos cuando los involucrados son, por ejemplo, agentes infecciosos, y también los fenómenos de fagocitosis, que es cuando todo este sistema de defensa que nosotros tenemos se encuentra con una noxa, trata de englobarla, de neutralizarla y en lo posible de digerirla y de destruirla. Entonces, la activación leucocitaria provoca varios fenómenos. La producción de metabolitos del ácido araquidónico que les mencionaba, que eso da lugar a la formación de prostaglandinas y de leucotrienos, dependiendo de que se activen las vías de la fosfolipasa o ciclooxigenasa, la degranulación y secreción de enzimas lisosomales, que tienen en sus gránulos los leucocitos, y la activación del estallido oxidativo. Eso permite la liberación de metabolitos activos de oxígeno, que tiene un efecto bactericida, cuando estamos hablando sobre todo de que la noxa es un agente infeccioso, y por otro lado la modulación de moléculas de adhesión leucocitaria. Todos estos fenómenos, todos estos, diríamos, funciones que cumple el leucocito, se produce cuando hay esta activación leucocitaria, ya sea a través de la vía de complemento y a través de la activación de un complejo antígeno-anticuerpo, o de la señalización por diferentes mediadores químicos. Por eso es que les decía, se produce esa amplificación de la señal en el sitio de la lesión. Entonces, hay producción de metabolitos del ácido araquidónico, degranulación de las enzimas que están en los gránulos, y liberación también de moléculas de adhesión. Y uno de los fenómenos que mencionamos, decíamos, es la fagocitosis. La fagocitosis es el reconocimiento de un agente extraño o de un producto de degradación celular o de un agente infeccioso, su fijación a esa partícula extraña, para tratar de englobarla, digerirla y de neutralizarla de alguna manera. Y hoy les mencioné que en parte muchas de las células que participan en el proceso inflamatorio liberaban sustancias que se llaman opsoninas, que son proteínas
que se liberan a veces cuando las mismas células inflamatorias o los histocitos o los leucocitos no reconocen por sí solo un agente nocivo o una noxa o un agente infeccioso. Muchas de estas sustancias opsoninas revisten a ese agente o a esa noxa y permiten su reconocimiento para su posterior fagocitosis. Entonces cumple la función, diríamos, de hacer visible una noxa o un agente infeccioso para su posterior fagocitosis. Generalmente esas sustancias, esas opsoninas, son de naturaleza, fíjense, de inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, la fracción de complemento 3B, proteínas plasmáticas, cualquiera de esas sustancias actúa como opsonina y permite entonces el englobamiento, la formación de un fagosoma, cuando la partícula o la sustancia es englobada por la membrana del leucocito o del histocito, la célula que está involucrada en el proceso, se forma el fagosoma, sobre el cual se va a vaciar los gránulos con enzima que tienen los leucocitos o los histocitos para la digestión enzimática de esa sustancia o de esa partícula extraña. Si el leucocito o el histocito no es capaz de digerirlo, muchas veces ese fagosoma queda incluido dentro de la célula y por lo menos de esa manera se neutraliza. Muy bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Muy bien. Hoy entonces hablábamos que el producto del edema en un proceso inflamatorio, inicialmente, en algunas circunstancias, podía ser un transudado que después se transforma en un exudado. Si el daño es muy importante, el daño tisular es muy importante, de entrada va a ser un exudado, porque al haber mucho daño tisular, el contenido de ese líquido de edema va a tener mucha proteína y de entrada va a ser un exudado. Pero muchas veces comienza como un transudado y después se transforma en un exudado. Eso va a variar otra vez de todas esas condiciones que estamos hablando, de la naturaleza de la noxa, del tipo de célula dañada, de la gravedad del daño, de qué capacidad de respuesta tenga el tejido o el organismo que esté participando en el proceso. Entonces, el exudado inflamatorio agudo procede entonces de los vasos sanguíneos locales que participan en el proceso, contiene líquido y electrolitos, contiene proteínas, especialmente fibrinógeno y fibrina e inmunoglobulinas. Esa es su principal característica en cuanto a su composición. Transporta los mediadores químicos que estuvimos hablando de la inflamación a la zona lesionada y contiene principalmente neutrófilos, que decíamos es el exponente celular de un proceso inflamatorio agudo, y puede tener diferentes denominaciones que tenemos que conocer para describirlas en cuanto a su composición, y también puede tener diferente evolución, porque una vez que se forma el exudado no es que persiste indeterminadamente así, sino que va sufriendo cambios y modificaciones dependiendo de la gravedad del proceso. Cuando ese exudado se colecciona, tenemos estos diferentes términos que usamos desde el punto de vista semiológico y que ustedes lo deben conocer y lo deben manejar, porque es así como lo van a sentar y lo van a describir el día de mañana cuando lo tengan que describir en una historia clínica. Entonces, cuando se colecciona en un lugar, adopta diferentes denominaciones. Puede llamarse absceso cuando se colecciona el exudado en una cavidad neoformada en los tejidos blandos. A eso es lo que llamamos absceso.
Es una colección en una cavidad neoformada. Cuando esa colección se produce entre planos musculares, entre fascias, o a veces entre un plano óseo y planos musculares, y se va abriendo paso en los sitios de menor resistencia, que generalmente suele ser ese tejido conectivo laxo que hay entre diferentes planos musculares y aponeurosis, o entre el plano muscular y el hueso, a eso es lo que se llama flemón, ¿sí? Cuando esa colección está en el tejido celular subcutáneo, el tejido celular subcutáneo, la grasa del tejido celular subcutáneo suele ofrecer, diríamos, poca resistencia por la naturaleza en sí del tejido y porque las células adiposas también se dañan fácilmente y liberan también enzimas que digieren y que aumentan, diríamos así, el proceso lítico de la lesión. Cuando está entonces localizado a nivel del tejido celular subcutáneo se denomina celulitis. Y cuando esa colección se da ya en cavidades preformadas o que ya existen, que tienen algún revestimiento de tipo seroso generalmente, como lo es la cavidad pleural, el pericardio, la cavidad peritoneal, un seno, el seno nasal que tiene un revestimiento mucoso, a esa colección se la llama empiema. Entonces son diferentes términos que se utilizan para denominar colecciones, pero que ya nos dan información e indicio en cuanto a la naturaleza y sitio de esa colección. Estos términos los tienen que aprender para poder denominar correctamente cuando tengan que describir un proceso inflamatorio exudativo, porque va a haber una colección de exudado en determinado sitio, ¿sí? Profe, Muchas veces, sí. ¿Podría volver a repetir el flemón, por favor? Flemón es cuando la colección se da en tejidos blandos, generalmente entre planos musculares, entre planos aponeuróticos o entre planos musculares y una superficie ósea. Una forma habitual de flemón que ustedes van a poder ver como odontólogos es el que se da en el piso de la boca, comprometiendo los planos musculares y los tejidos blandos del piso de la boca como resultado de la extensión de un proceso inflamatorio, generalmente un proceso apical, que se extiende a veces y compromete esos planos musculares. Suelen a veces incluso dar lugar a un cuadro clínico grave, con a veces hasta dificultad respiratoria por compresión de la vía aérea, si el compromiso de los tejidos blandos del piso de la boca y del cuello es extenso. ¿Está claro? A eso es lo que se llama flemón. Muchas veces cualquiera de estas colecciones, a medida que transcurre el tiempo, puede ir abriéndose paso para drenar, ya sea a la superficie cutánea o mucosa o a una cavidad. Y ese trayecto de comunicación entre esa colección y el exterior o una cavidad es lo que se llama fístula. En la cavidad oral nosotros podemos ver a veces, por ejemplo, procesos inflamatorios del periápice que suelen ser habituales de ver, que a veces se abscedan, forma un absceso, y si el proceso persiste por diferentes razones, después lo vamos a ver cuando veamos procesos periapicales, la colección fistuliza y puede comprometer el tejido óseo vecino, dar lugar a una osteomielitis, incluso puede perforar el periósteo y comunicarse o a la cavidad oral o a piel a través de un trayecto de fístula, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de fístula, es un trayecto de comunicación de una colección, de un exudado inflamatorio
que va a comunicar ya sea esa colección con una cavidad o esa colección con la superficie cutánea o mucosa. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, y les decía que de acuerdo a la composición nosotros vamos a describir y a denominar a los diferentes tipos de exudados dependiendo de su composición a nivel químico y celular, diríamos así. Los exudados pueden ser, fíjense, serosos, cuando lo que predomina es el líquido de edema, mucocatarral, cuando hay moco agregado, que se suele dar, por ejemplo, en los exudados que vemos en los senos, cuando hay compromiso de un seno, por ejemplo, fibrinoso, pseudomembranoso. Pseudomembranoso es muy similar al fibrinoso porque tiene un alto contenido de fibrina, que cuando ese exudado se exterioriza a través de la piel o la mucosa, forma una membrana, una pseudomembrana. Si se va a exteriorizar a una superficie cutánea, una superficie seca, eso se va a desecar y va a formar una costra. Si eso se está exteriorizando a través en una cavidad húmeda como la boca, lo que nos forma es una pseudomembrana, y es por su alto contenido en fibrina. Cuando veamos lesiones ulcerativas en boca, por ejemplo, cuando hay una pulpitis abierta con exposición de un cuerno pulpar, en la superficie, el exudado va a formar una pseudomembrana, que uno lo puede desprender fácilmente pasando un instrumento o pasando una torunda de algodón, lo desprende fácilmente. Cuando hay lesiones ulcerativas, aftoides o lesiones ampollares que exteriorizan o que exponen, mejor dicho, tejido conectivo a la cavidad oral, también va a formar, lo que se va a formar es una pseudomembrana, porque estamos en una cavidad húmeda, ¿sí? Y eso se debe entonces al alto contenido de fibrina en cuanto a la composición del exudado. Después pueden ser leucocitarios, hemorrágicos, purulentos, cuando lo que predomina es detritus, es decir, restos celulares, piocitos, que son leucocitos, leucocitos con cambios degenerativos, restos celulares, alto contenido de fibrina, a eso le da la característica del exudado de purulento. Y después pueden ser mixtos, cualquiera de estos. Esto a veces es importante porque muchas veces también las características del exudado, muchas veces, aporta información con respecto al proceso inflamatorio. El cambio a veces de la naturaleza del exudado, de un exudado seroso a un exudado purulento, nos está dando indicio de que el proceso está sufriendo algún tipo de reagudización o algún tipo de cambio secundario, al cual hay que prestar atención. O sea, a todas estas características hay que ir prestando atención y describirlo porque todo aporta información, ¿sí? Bueno, y así es como se ve desde el punto de vista histológico un exudado. Esta es una superficie donde ustedes van a ver, en este caso, es una superficie serosa, no tiene revestimiento epitelial. Así es como se ve por ejemplo, una lesión ulcerativa o una pulpa expuesta, con una pulpitis aguda, una pulpa expuesta a la cavidad bucal, en el cual en la superficie van a ver todo este material rosadito que se ve
junto con restos de células, que es lo que forma la pseudomembrana de la que hablábamos, que es fibrina, líquido de edema e infiltrado inflamatorio, que si ustedes lo ven a mayor aumento, lo que predomina son los leucocitos polimorfonucleares. Pero como pueden ver acá también hay histiocitos, que son estos que les estoy señalando, como estas células un poquito más grandes, con este núcleo más vesiculoso, con nucleolo. Hay células plasmáticas, pero lo que predomina son los leucocitos polimorfonucleares. Muchas veces, si el proceso involucrado, o si el agente involucrado es de tipo parasitario, entre estos leucocitos polimorfonucleares van a estar agregados también eosinófilos. Lo mismo si el proceso inflamatorio es producido por algún mecanismo de hipersensibilidad de tipo alérgico, vamos a ver que el porcentaje de, en el total, diríamos, de leucocitos polimorfonucleares, va a haber un alto porcentaje de eosinófilos, que lo van a ver con el citoplasma mucho más rojo que esto que están viendo acá. Y bueno, con respecto a los mediadores químicos, decíamos, son factores solubles que pueden ser de origen celular o de origen plasmático. Y hoy ya mencionamos las funciones que tenían. Fundamentalmente, inician, amplifican y condicionan el patrón de un proceso inflamatorio, la intensidad de las manifestaciones clínicas que va a tener ese proceso y también las características de los cambios morfológicos que vamos a ver desde el punto de vista histológico. Y dependiendo de las funciones que tengan estos mediadores químicos, fundamentalmente tenemos el grupo de los que actúan fundamentalmente en los cambios de la permeabilidad y de la hemodinámica vascular, por un lado, que son las aminas vasoactivas, y por otro lado, los factores quimiotácticos, es decir, los que actúan conduciendo e induciendo la movilización de células al sitio de la lesión. Este esquemita ustedes lo tienen en el texto. Es muy gráfico porque les indica bien que hay mediadores químicos que son de origen celular, que están, fíjense, generalmente preformados y guardados o almacenados en gránulos dentro de las células, o que son sintetizados en el momento de la lesión, dependiendo de qué señal o qué timbre se prenda. Y ahí tenemos, fíjense, histamina, serotonina, enzimas lisosomales, y dentro de los que se sintetizan en el momento, lo que hablábamos hoy, las prostaglandinas, los leucotrienos, por la vía de la lipo y la ciclooxigenasa, los factores activadores de plaqueta, que ya lo hemos visto cuando hablábamos de trombogénesis, las especies activadas de oxígeno y el óxido nítrico y las citoquinas o interleuquinas que mencionamos hoy. Todas se liberan en mayor o menor proporción dependiendo de qué noxa y de qué tejido sea el involucrado. Eso por un lado, los de origen celular. Y por otro lado tenemos los de origen plasmático, cuya principal fuente es el hígado. Entonces, estos generalmente se hallan circulando en el plasma de manera inactiva o como precursor, sobre todo, fíjense que acá tenemos el sistema de las cininas, la bradiquinina, que ahora vamos a ver, tiene función sobre todo en el mecanismo del dolor presente en el proceso inflamatorio, y el sistema de coagulación, que fíjense otra vez participa también, en este caso, en la inflamación. Y los factores del complemento, las anafilotoxinas, que son las intervinientes sobre todo en aquellos procesos inflamatorios de origen alérgico reaccional, y el sistema de complemento que hoy hablábamos también, que activa la movilización y la
la movilización de células, la marginación y la activación de los leucocitos. ¿Está? Entonces, de origen celular, de origen plasmático, algunos están ya preformados y se liberan, en otros se forman en el momento de la lesión, y los de origen plasmático que están como precursores y sufren una transformación cuando se produce el cambio inflamatorio. Y en este cuadro se sintetiza, si bien todos los mediadores químicos tienen en mayor o en menor medida efectos sobre la vasculatura y efectos sobre la movilización de células, algunos tienen más efectos sobre la vasculatura y otros son más específicamente factores de migración o factores quimiotácticos. Entonces, fíjense en este listadito que los que tienen efectos sobre todo vasoactivo, tenemos la histamina, la serotonina, la bradiquinina, anafilotoxina, leucotrieno, factor activador de plaquetas y óxido nítrico. ¿Qué provocan? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y edema, edema inflamatorio. Y los factores quimiotácticos son fundamentalmente el factor de complemento 5, los productos de la lipoxigenasa, es decir, los leucotrienos, los péptidos formilados, las quimiosinas, las interleuquinas, que entonces tienen función sobre todo en la atracción y estimulación de células inflamatorias, la amplificación de la señal, el reclutamiento, y el que acudan determinado tipo de célula dependiendo de la noxa que esté involucrada, porque estos mismos mediadores lo vamos a volver a ver cuando hablemos de inflamación crónica, lo vamos a volver a ver cuando hablemos mecanismos de reparación y de cicatrización. No vayan a creer que esto es nada más que en la inflamación aguda, no, son los mismos. Ahora, dependiendo de qué señal se active, va a ser el tipo celular que acuda y va a ser el tipo de cambio vascular que esté presente. Y así como existe este sistema de activación, también existe un sistema de apagado de señales, porque en algún momento, si la noxa es neutralizada, esto debe parar, esto debe disminuir, y dar lugar a los fenómenos de curación, porque la persistencia de este proceso inflamatorio en el tiempo, ahí sí también va a terminar siendo nocivo para el organismo. Entonces, así como existe todo este sistema de encendido de señales, también existe un sistema de control y de apagado de las mismas para que llegado el momento en que se consiguió, diríamos, el efecto que debía tener cada una de ellas, cese su función. ¿Estamos? Bueno, este es nada más que el mismo resumen de lo que les mencioné hoy. Lo que tiene la célula POC acá, la sigla, se refiere al origen, si es plasmático o celular. Y fíjense que hay factores de estos factores quimiotácticos que, fíjense, también tienen efecto no solamente sobre la vasculatura y la movilización de células, sino también actúan como señalizadores en los mecanismos de fiebre presentes en el proceso inflamatorio. Ahí participan las interleuquinas 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y las prostaglandinas, que son los responsables de la activación del centro termorregulador a nivel del sistema nervioso central. Fíjense que hay otras que participan fundamentalmente en el dolor, sobre todo las prostaglandinas y las bradicininas, están involucradas en la estimulación de las terminaciones nerviosas y son las responsables del dolor. Hay otras que tienen efectos sobre todo de lisis celular, es decir, de digerir todas las células dañadas en el proceso para poder ser eliminadas. Para esto sirve sobre todo este listado, para que ustedes vayan viendo que si bien todas tienen efectos sobre la vasculatura y movilización, algunas tienen un efecto particular sobre los demás signos y síntomas presentes en un
proceso inflamatorio. ¿Y por qué es importante conocer, les decía esto? Por el tema de la elección de la medicación y el momento en el cual yo voy a dar una u otra medicación cuando estoy frente a un proceso inflamatorio. Yo no voy a dar un antihistamínico, por ejemplo, a la semana de instalado un proceso, porque no tiene sentido, porque ahora yo sé en qué momento la histamina actúa en los cambios de permeabilidad vascular y en la fase inicial de un proceso inflamatorio, y no va a tener sentido que yo le esté dando una semana después, para darle un ejemplo. Muy bien. Y por último, para terminar y dejar picando la pelota para la próxima clase, que vamos a hablar de inflamación crónica, ¿cómo puede evolucionar? ¿Qué pasa? Porque esto no queda estático, decíamos, en el tiempo. ¿Qué pasa con un proceso inflamatorio agudo? Puede ser neutralizada la noxa y resolverse, decíamos, ad integrum, ¿sí? Esa es la resolución. Puede haber persistencia porque hay una formación de una colección de exudado, y ahí hablábamos de absceso, hablábamos de, acá está mal escrito, absceso, flemón, celulitis, etcétera, etcétera. Puede haber curación, pero el daño, la magnitud del daño instalado en el proceso fue importante, y puede haber o regeneración, si el tejido involucrado tiene esa capacidad de regenerarse con células o tejidos de las mismas características, o puede haber una sustitución por un tejido cicatrizal. O puede persistir el proceso en el tiempo porque la noxa no puede ser neutralizada, y ahí damos lugar al paso a una inflamación crónica. La inflamación crónica entonces presenta la particularidad o la característica de que hay persistencia de la noxa, que no puede ser neutralizada, persistencia de daño tisular, pero ya hay indicio de reparación, porque ya ha transcurrido cierto tiempo y el organismo trata de alguna manera de reparar. Entonces yo tengo ambas cosas. Tengo daño tisular por un lado porque la noxa persiste, pero tengo indicios de reparación de alguna forma porque hay tiempo suficiente para que se pongan en marcha los mecanismos de reparación, ya sea de regeneración o de cicatrización. Eso es lo particular de una inflamación crónica, que después va a ir tomando connotaciones particulares dependiendo de la noxa y del tipo de proceso en sí, que lo vamos a ver más adelante. Y creo que con esto es lo que estuvimos hablando. Fíjense que en el caso de que una inflamación aguda pase a una inflamación crónica, se suele dar en determinadas circunstancias, generalmente porque están involucrados a veces agentes infecciosos como causantes, y eso suele ser un condicionante a que persista el proceso. Puede ser que la exposición al agente o a la noxa sea prolongada, o puede ser en el caso de las reacciones inmunitarias en las que el organismo desconoce muchas veces sus propios tejidos, que es el mecanismo por el cual, o el mecanismo fisiopatológico involucrado en las enfermedades de tipo autoinmune. Estas tres situaciones suelen dar lugar a procesos inflamatorios crónicos, que se inician como agudos, pero que después suelen persistir en el tiempo. Bueno, esta es la bibliografía que les recomiendo. Tómense su tiempo, todos los días un ratito, y dedíquenle una lectura al capítulo de inflamación, porque esto lo vamos a volver a retomar y los vamos a volver a seguir viendo, ya con las particularidades de cada sitio en particular. En la pulpa, les decía, en la encía, en la zona periapical, y eso va tomando distintas connotaciones que vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, el miércoles, acuérdense, van a tener la clase de técnicas anestésicas, otro tema importantísimo,
para ustedes, para que el año que viene, cuando estén en las clínicas, tengan la base teórica de lo que es técnica anestésica. Hagan el repaso de reparos anatómicos para técnicas anestésicas y ahora van a ver el miércoles las diferentes técnicas anestésicas en general y para el maxilar superior, creo que. Así que nos vemos el miércoles si Dios quiere. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, el miércoles va a haber cuestionario de este tema de hoy. No sé si el miércoles, pero quizá en el transcurso de la semana haya algún tipo de actividad antes de las vacaciones para este tema, sí. Así que estén atentos en el aula. Ok, gracias. Bueno, chicos. ¿Alguien está levantando la mano? Valentina Lozano. ¿Sí? No, profe, fue sin querer. Ah, bueno. Doctora, ¿la asistencia ya queda registrada? Sí. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Profe. Chao. Que tenga buen día, Doc. Muchas gracias. Que tenga un buen día, doctora. Muchas Chao, gracias. hasta luego.